We are live. You've made it. Yeah, we have made it. So, Yeah. buenas noches, Latinos en Spokane. Espero que se encuentren bien en este día lluvioso, que hemos tenido algo de frío y ha cambiado el clima aquí en Spokane. Good night, good evening, Latinos in Spokane. I hope our message here, this broadcast finds you all well and warm, since we are facing some pretty cold days. Yeah. It's been quite a shock for some of us that we're now in cold weather. It just kind of happened overnight. Mi nombre es Jennifer Mesa, yo soy directora aquí de Latinos en Spokane, y como cada temporada de elección, nosotros queremos acercar a los candidatos y las posiciones que están abiertas para esas elecciones a ustedes, para que tengan información de los candidatos y que también tengan información de cómo funcionan esos puestos, esas diferentes posiciones que están abiertas para elecciones. Hi, my name is Jennifer Mesa, and I'm the director for Latinos in Spokane. And like every election season, we like to bring to you, the public, different candidates that are up for elections, and also get to know more information about what seats are up for elections this year, and just give some basic information. And today we are with Tom Konis. Thank you for being here with us, Tom. Hoy Thank you very much. Tom Konis. Thank you very much for asking me. Yeah, this is great. So Tom, you are up for Spokane County Assessor, and you are up for election this year. Can you tell us a little bit about yourself? And I'm just going to try and take that really quick before you start answering. Y hoy estamos con Tom Konis, que él está es candidato para el asesor del Condado de Spokane. Él nos va a contar un poquito de él y un poco de la posición. Thank you, Tom. Tell us a little bit about yourself and why you're running for office again. Or why you're running for office. Absolutely. Yeah, I am running for re-election. I started working in the assessor's office in 1993 as an appraiser. Have only been the assessor for the last 3.5 years. But we have tried to move the office ahead and also keep ahead of these horribly escalating values that we have had in Spokane. Nos contesta Tom que él ha estado en las como appraiser. I gotta look for that. Como asesor, lleva como 3 años y medio como asesor para el condado de Spokane, y él ha estado tratando de trabajar para mover la oficina hacia adelante, la oficina del asesor del condado en adelante, porque ahorita tenemos bastantes cambios en los precios de valores de las viviendas y de los terrenos aquí en Spokane. Tom, can you tell us a little bit about what does a county assessor do and what is the importance? Estoy preguntando a Tom que si por favor nos puede dar información sobre qué hace un asesor en el condado y cuál es su importancia. Our major job is to assess properties' values, and we're required by the state and the laws to be at 100% of market value. That's the major job we do. Nos contesta que el trabajo principal que llevan a cabo es evaluar las propiedades en el condado de Spokane y asegurarse que están al valor de los bienes de inmuebles del mercado. The values that we place on properties are used for property tax statements. So that's why our job is so important to the people of Spokane, because again, we all have to pay taxes. We know that we have to pay taxes, but we only want to pay our fair share, no more, no less than we are deserving to have to pay. Nos comenta que después de hacer la evaluación de las propiedades, el valor en que ellos el valor estimado que utilizan es utilizado para estimar los impuestos que les tocará para pagar de la vivienda, los impuestos de vivienda. Y todos tenemos que pagar impuestos, y queremos que no paguen más o menos de lo que tengan que pagar por sus bienes de inmuebles.
Yeah, one of the other things that we do is there is a property tax exemption program for seniors that are 62 or older. If they make less than $40,000 a year, they can apply for an exemption that will save them a portion of their property taxes. Nos comenta el señor Tom que otra cosa que hacen es manejan programas que son donde pueden reducir costos de los impuestos para personas que son mayores de edad y que ganan que ganan entre $40,000 o menos. Y eso puede apoyar a las personas mayores de edad para que ahorren lo que es el gasto de impuestos. On your property tax breakdown, 54% of the taxes on my personal house go to the schools, and 54% are things that we voted in. The taxpayers have voted in. 58% of my taxes go to schools. So we need to stay involved in what is coming through, especially through votes of the public. Nos comenta Tom que los impuestos de vivienda están, se pueden, just a little bit of a bug there with breakdown. Se pueden calcular que si el 58% you mentioned, 58%. 58% are strictly go to schools. Okay, el 58% de nuestras gastos de propiedad de impuestos, el 58% de los impuestos que pagamos para vivienda se van hacia las escuelas de Spokane. And then 48%. 54% are things we voted in. Okay. Y lo que resta, bueno, 54% de que resta se va hacia programas en los que hemos votado para apoyar o para que programas del condado. Entonces, por eso es muy importante que estemos involucrados y que podamos saber exactamente cuáles son los impuestos, cuáles son los programas en los que estamos pagando con nuestros impuestos de vivienda. Yeah. It is so very important that we pay attention to what we're voting in. Thank you. Yeah. One other thing that I would tell people is we sent out notices in June that showed a very large increase in values, but your taxes will not move at the same rate that value increased. There are state laws that prohibit it from moving to that extent. Nos comenta que en el junio de este año se enviaron notificaciones a las propiedades de incremento de impuestos conforme al valor de las propiedades. Pero estos impuestos no se van a implementar de inmediato porque hay leyes que nos protegen para que no sea un cambio drástico. When will these taxes go into place then? The treasurer's office will send out statements in late February or early March. Podemos esperar que las oficinas del tesorero del condado estarán enviando notificaciones de entre febrero y marzo para informarnos cuándo se van a empezar a implementar el nuevo valor de los impuestos que tenemos que pagar conforme la evaluación de las propiedades que se dio este año en junio. Right. And next year's taxes are due in the end of April and the end of October. Y los próximos impuestos se pagan el próximo año entre abril y octubre. I have a question. So was the office of was the Spokane County prepared for what we've seen in increments in this, sorry, was the Spokane County office prepared for these changes that we've had in property values? Mi pregunta para Tom era si las oficinas del condado de Spokane estaban preparados para tanto cambio que hemos tenido. Like I said, I've been in the assessor's office for 29 years. We have never seen increases in value like we have seen
in the last couple of years. But my staff has been fantastic at making sure that we are required by the state to be 100% of market value. And the closer we are to 100% of market value is very important, especially if the market turns and goes down, because we will be ready to react to that. In 2008, 2009, we were not. We were behind the curve. Mi pregunta era, de nuevo repito, es si las oficinas del condado de Spokane estaban preparados para este cambio tan drástico que hemos tenido en el valor de las propiedades. Nos comenta Tom que él ha trabajado durante 29 años en las oficinas como asesor del condado y que no han visto un cambio tan drástico, un incremento de propiedad así. Y que ellos el equipo de trabajo de ellos están haciendo todo lo posible para asegurarse que las propiedades estén al valor del mercado. Y si lo más cercano que están al valor del mercado, podemos estar más seguros en caso de que haya una recesión o algún cambio como lo que vimos antes en el 2008 y 2009. Another question, what were some lessons learned from the 2008-2009 recession? Again, for our office, we were behind the curve. We weren't close to 100% of market value. So we were still increasing values even as values were dropping, unfortunately. So that was our biggest lesson learned, is to be as best prepared for a downturn in the economy as we can be. We did in 2009 and 2010 lower values, but we weren't quite ready to react in 2008. Mi pregunta para Tom era, ¿cuáles fueron los lecciones o momentos de aprendizajes que tuvieron con la recesión que ocurrió en el 2008 y 2009? Y nos comenta que en ese entonces no estaban los valores de la propiedad no estaban tan cercanos al mercado que tenían. Entonces, de ahí ellos aprendieron que lo más importante es que las propiedades estén al valor del mercado, para que puedan estar preparados en caso de alguna recesión. También en el 2009 y 2010 sí reducieron el valor de las propiedades. Entonces, lo que han aprendido es estar más cerca, a mantener los valores de las propiedades más cerca al mercado. And what can we do? What can community members do? As a county assessor, that you're seeing this from kind of a large, from at a distance from what property owners are seeing. What are some recommendations that you would like to share with community members? The largest thing is be involved. As much as you can be involved, be involved. As an elected and other electeds I've talked to, we get the most input from the members of the community. Yes, we do get separated at some point in time. And I don't want to say we're soft to it, but we are distanced from some of the day-to-day operations. I own it. I own my personal house. I mean, I understand how the things we vote in and the things that the legislature especially has done to us when they could have given us some property tax relief this year and did not affect my own checkbook. They're taking down notes. No, that's fine. Mi pregunta para Tom era, ¿qué recomendaciones tiene como de la oficina de asesores del condado? A veces están a una distancia larga de personas de la comunidad o personas que son propietarios. Y lo que nos recomienda es que estemos involucrados, que estemos informados, involucrados, y que demos nuestra retroalimentación hacia el condado, que nos mantengamos informándonos a nosotros, pero también hablando con ellos. Que a veces sí hay esta separación en donde las personas que están como en estas posiciones no siempre están hablando con dueños de propiedad, pero sí hay oportunidades para estar conectados y poder dar nuestro informe a ellos. Nos comenta que él también es dueño de propiedad y que tiene su casa personal y que lo que nosotros
votamos a las iniciativas a las que nos votamos en la legislatura en el estado, también nos impacta. Nos comenta que hay maneras en que ellos, de parte del estado, la legislatura puede darnos más alivio para impuestos o para impuestos para propiedades, pero todas estas decisiones lo impactan a uno y es muy importante que estén involucrados. There will be a number of things proposed to the legislature in February to help with property tax relief. And I'm on a couple of different committees trying to push forward to get some relief for our people in Spokane County. Nos comenta que en febrero habrá sesiones de la legislatura del estado y que están involucrados en un comité para alivio para impuestos para dueños de propiedades aquí en Spokane. Mhm. So what about renters? How do these increases in property taxes impact renters? Mi pregunta es, ¿cómo es que estos incrementos en propiedades, en los impuestos de propiedades, impacta a las personas que rentan? Porque muchas veces vemos que, bueno, estos son dueños de propiedades y yo rento. What I'm saying is that sometimes we don't see the connection or we don't understand that there is still a connection even though you are a homeowner or if you rent. There definitely is a connection, because that property owner is going to increase your rent to make up for the extra property taxes they're having to pay. They don't want to pay the taxes on that property any more than I do as a property owner, but they will pass that additional costs on to their tenants. And so it's as equally important for the tenants to pay attention to the ballot measures, to the things that are going to increase their taxes, as it is to a property owner. Nos comenta que con cada incremento que hay en las propiedades y que son incrementos de propiedades y también incrementos en el valor de la propiedad y los impuestos de la propiedad, todo eso se va pasando desde el dueño de la propiedad, se lo va a pasar al alquilador. Entonces, por ejemplo, si yo estoy rentando una casa, tengo mi renta fija ahorita, pero el próximo año, como van a incrementar los impuestos, el valor de esa propiedad, a mí me van a pasar como la persona que renta esos gastos a mí. Entonces es muy importante que los arrendadores también estén informados de estas iniciativas en las que estamos votando y también que voten, que estén involucrados, tanto el arrendador que vote y también el dueño de propiedad que vote. I don't want to be negative about ballot issues, because we all want the fire department to come when we call them. We want the police to come. We want good schools. But you just need to be mindful that those decisions will impact your bottom line. Nos comenta que no quiere ser negativo sobre las diferentes iniciativas que salen en estas temporadas de elección, como iniciativas que pueden ser para el departamento de bomberos o escuela. Estas diferentes iniciativas no quiere ser negativo, sin embargo, es importante que todos estén informados para que puedan votar y tener la información correcta. Thank you. I'm just going to check really quick to see if we've received any questions from community members. And is there any other information that you would like to share about your campaign? You are running unopposed. I am running unopposed this year. 4 years ago, I won by 153 votes out of 220,000 votes. Your vote matters. It's very, very important that you take an active role in what's going on. Le comenté a Tom que nos comparte un poquito de su campaña, ya que él está en esta candidatura sin oposición. No hay alguien que no tiene competencia ahí. Y nos comenta que hace 4 años que él
ganó la votación de 153 votantes de 220. Entonces, nos comenta que el voto nuestro cuenta, cada voto cuenta, y es muy importante que participemos, porque como vemos, él ganó por 153 votos de 220 votos en total. This has been very informative. And we have your contact information from the Spokane election office. So the voters pamphlet here has your email, that is Konis for assessor@gmail.com. And telephone number is 509-951-6204. Is that where people can reach you? Absolutely. And I love to hear from people and discuss what we do. It's one of those, what they call a down ballot thing that people don't really care about sometimes, but we can really affect your pocketbook more than the people in Olympia and especially Washington, D.C. can do. So. Yes, I agree. And as I'll just translate what you mentioned. Nos comenta que la información que tenemos para contactar al señor Tom Konis es 509-951-6204, o lo pueden contactar por email también, que es tomkonis for assessor@gmail.com, y todo esto se lo vamos a pasar a ustedes. We'll be passing this information on to our community if they'd like to contact you. Okay. And nos comenta también que a veces esta iniciativa no toma no es tan llamativo en las elecciones, pero son temas, y es una posición que realmente importa en la comunidad porque nos impacta como dueños de propiedad, como arrendatarios, y también impacta por los gastos de impuestos. And what I was going to mention is it would be really great to connect more community members to get more information on, your office. Your current office is Spokane County Assessor. Spokane County has seen an increase of, population increase. Yes. But more than that, we've had Latino population has led 40% of this growth here in Spokane. So it is really important that for us as an organization to keep our community members informed, knowing that they can connect with elected officials and also put a face to name, because if people aren't, this is still a small community, we can connect, get information, and get help when we need it. No, I totally agree. My number one job is to help educate people about what the weird world of the assessor's office is like. So I totally enjoy that part of my job. That's great. Le comenté al señor Tom que es muy importante que nosotros como la comunidad latina estemos más, nos acerquemos a estas oficinas y puestos y estos candidatos que están por elección, porque nosotros como residentes, como personas de la comunidad, podemos acercarnos a preguntar, a asesorarnos y informarnos de cómo funcionan, ¿no? Cómo funcionan estas oficinas y cómo nos impactan. Y también le comenté que en el condado de Spokane hemos tenido un incremento de población aquí. Tenemos muchas personas que han llegado, pero la comunidad latina ha llevado 40% del incremento de la población, lo está llevando a cabo la comunidad latina. Entonces, es muy importante que estemos involucrados. Great. Well, thank you so much. It was so great to meet you, Tom. We'll be passing your information. We really appreciate you taking the time to share a little about yourself and also about the Office of the Spokane County Assessor. Thank you so much. I appreciate your time. Les comento que estamos muy agradecidos de que haya tomado el tiempo para darnos información y más información de él como candidato, pero también como la oficina del condado asesor del condado de Spokane. Muchísimas gracias. Gracias, Tom. Thank you. Bye. Have a good night. Bye-bye.